Primero, por supuesto, muchísimas gracias a Germán, que ha tenido siempre tan buena voluntad para con nosotros cada vez que lo hemos convocado. Es con independencia de la importancia de su participación y de su figura en el sistema político e institucional argentino, porque estamos hablando que es el presidente del bloque de Unión por la Patria, el presidente del bloque de la oposición en el Congreso. Más allá de eso, siempre emociona esa buena predisposición de compañero fraternal que ha tenido para venir y sin ningún problema discutir, aportar e invitarnos siempre a participar. Así que de parte del movimiento 25 de mayo me voy a rogar su representación para agradecerle a él profundamente, aunque no esté acá, por lo menos que quede constancia esa mirada nuestra. Y por supuesto, de Héctor no voy a hablar porque es un compañero con el que estamos trabajando dentro del MP25, pero he escuchado con mucha atención las dos exposiciones. Ciertamente no es fácil hablar después de esas dos exposiciones, porque, claro, digamos, o sea, como el título que convoca es la comunidad organizada de la producción, y como precisamente una de las características de la unidad de doctrina, como decía Perón, es que con independencia de que los compañeros se conozcan o no se conozcan, tengan una mirada parecida y tiendan a enfocar la solución desde una misma perspectiva. Esto era lo que quería decir en una parte, digamos, con unidad de doctrina. Claro, digamos, o sea, cuando uno escucha estas ponencias, siente que uno también, digamos, podría decir las mismas cosas. Voy a tratar de aportar mi granito de arena en torno al tema que nos convoca, tal vez desde una perspectiva más internacional, que también teníamos una demanda para abordarla desde ese lado, sobre todo en esta coyuntura tan particular. La comunidad organizada ha sido el texto dicho por el mismo Perón que expresa, o sea, dice, si alguien quiere ver mi pensamiento, tiene que ver la comunidad organizada. La comunidad organizada es la base filosófica de lo que él denominó la tercera posición. Pero la tercera posición y la fundamentación filosófica de la tercera posición presupone una crítica a otras posiciones, y eso es lo que es. Es decir, comunidad organizada es una propuesta de organizar nuestra sociedad en base a determinados principios y valores y con una determinada perspectiva estratégica que por lo tanto la define no solamente como una obra de carácter filosófico, sino como un sistema de poder. La comunidad organizada no es solamente el discurso del 49. La comunidad organizada es también su antecedente directo, que es la doctrina peronista del año 47, pero su continuación en conducción política y las clases de conducción política que el mismo general Perón diera acá en La Cava, en la calle San Martín al 600, y fundamentalmente una continuidad, y yo diría casi una conclusión de una tremenda actualidad, que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Si a mí me dijeran qué es la comunidad organizada en términos teóricos para ser abordado, por lo menos esas 4 obras sí o sí tendríamos que repasarlas con cierta profundidad, con cierto esmero. Y esa tercera posición, por supuesto que tiene su base en la doctrina social de la Iglesia, lo dice. Es profundamente humanista y cristiana. Y no es porque él sea profundamente humanista y cristiana, sino que él dice que tenemos que tener, en todo caso, una doctrina que refleje la historia de nuestro propio pueblo. Y nuestro propio pueblo, desde el momento de su creación o su aparición, es un pueblo mestizo. Es decir, reconoce pueblos originarios, pero reconoce fuertemente también nuestra influencia hispana
¿sí? Amén de que independentista. Y por lo tanto, para Perón, el hecho de que la doctrina contemple ese ser humanista y ese ser cristiano es que refleje perfectamente lo que el grueso de la comunidad nacional es en esencia. Entendiendo incluso por humanismo y cristiano una comunidad del amor, una comunidad solidaria, una comunidad en donde el otro está primero que uno casi, una comunidad enlazada precisamente por la perspectiva de ver al otro como un hermano, es la fraternidad. Por supuesto, digamos que hay en esa concepción filosófica mucho de la doctrina social de la Iglesia, pero a pesar de ello, es una doctrina en Perón de alguna manera incompleta. Es como que esa concepción, o sea, carece de una, ¿cómo diría? Carece de un ejercicio efectivo del poder. Es decir, está la mirada, pero ¿cómo hace esa mirada para transformarse en política y ser realidad? Y entonces, digamos, la comunidad organizada es ese planteamiento filosófico, pero es además una propuesta de organizar a la comunidad de algún modo y distinguiéndose de las formas de organización de la comunidad de otras sociedades. Porque el liberalismo organiza la sociedad con base en el individualismo. Es su forma de organizarla o de desorganizarla. Él dice, el ser humano es central en la comunidad organizada. Es el eje de nuestra reflexión. Pero es el eje de nuestra reflexión en el marco de una comunidad en donde él se realiza. No puede existir un individuo que se realice en una comunidad que no se realiza. En esto nos distinguimos del liberalismo clásico, en donde el hombre es lobo del hombre, y el egoísmo individual, con base en Adam Smith y en Hobbes, en los dos, el egoísmo es el que, guiado por una mano invisible, conduce al bienestar de toda la sociedad. Esa no es nuestra mirada. No tiene nada que ver con nosotros, dice Perón. No es nuestra historia. No hace honor a nuestra hispanidad americana. No es eso. No es eso. Eso es precisamente la mirada del proyecto anglosajón. Y en un pensador contemporáneo que ha estado acá en la Argentina y que rescata precisamente muchísimo a la comunidad organizada como posición filosófica, dice que aquella es la primera teoría política. Es decir, la primera teoría política es la del liberalismo y tiene varios libros de él, alguno fundamental que es la cuarta teoría política, que algunos aquí seguramente han tenido la oportunidad de cruzarse con este texto. Pero lo esencial de eso es que Perón, cuando escribe La comunidad organizada, te pido, Milagros, que me digas cuando voy cerca de los 15, porque, o sea, no sé si voy a lograr la síntesis. Tenés un ratito más todavía, sí. Sí. Bueno, cuando escribe, está escribiendo, esto es el año 49. Estamos en plena Guerra Fría y ya Perón tiene la visión de que se han repartido el mundo, post-Yalta y en Potsdam, los dos imperialismos, aquel que en el comunismo él sintetiza con la frase de colectivismo asfixiante y fundamentalmente el liberalismo, que es el imperialismo norteamericano en ese momento, y que es, digamos, lo más elevado del liberalismo en términos de hegemonía. Ese es el momento de la comunidad organizada. Es curioso porque al mundo se le presentaban dos posiciones. Y desde la Argentina, ignota para muchos, salía una tercera posición.
Y la cuestión es si esa tercera posición era solamente un alardeo de momento, o si realmente podía ser un verdadero organizador, no para la Argentina, porque incluso cuando la plantea, no la plantea como un organizador para la Argentina, sino para una innumerable cantidad de los países del mundo. Y no todo el tercer mundo, porque él sabe que la tercera posición no es para todo el tercer mundo, pero entiende que por lo menos para la realidad latinoamericana, la tercera posición y la comunidad organizada son más que válidas. Y vaya que la historia le dio la razón. Y vaya si no. Porque, ¿qué pasó, digamos? El mundo de la bipolaridad termina primero con la caída de la Unión Soviética, la disolución de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín. Sabemos lo que pasó en esa disgregación hasta que va años después y la llegada de Putin transformó a eso en otra cosa, podemos abordar esta cuestión, pero esa disolución significó, por un lado, la apariencia de que finalmente el liberalismo había ganado en el mundo y que, al decir de Fukuyama, habíamos llegado al fin de la historia, es decir, ya no había más enfrentamiento, había un vencedor. Habían perdido los nacionalismos de exclusión de Europa, habían sido batidos en parte por este bipolarismo, tanto por el comunismo soviético como por Estados Unidos, y en la disputa entre ellos dos finalmente el comunismo había vencido, el liberalismo había vencido. Y quedaba eso, era el fin de la historia. Huntington dice en algún lugar, en realidad lo que se viene es la competencia de civilizaciones, la lucha de las civilizaciones, el choque de las civilizaciones, pero nadie dio mucha importancia a esta cuestión de las civilizaciones, y lo cierto es que de ahí para adelante, de los 90 para adelante, parecía que había un vencedor y un único mundo posible, el mundo neoliberal. El mundo neoliberal, ese que decía que el individuo es lo más importante y que no hay identidad colectiva que tenga sentido. La tesis central del neoliberalismo o del liberalismo es que se rompa toda identidad colectiva, y precisamente se rompió. Ese Mario, avance... ahora sí te van quedando como un ratito para ir. Vale, Oh. ahí termino. Bueno, es difícil, pero voy a tratar de acortarlo. Entonces digo, ahí se produce, por supuesto... Mario, tomate el tiempo que necesite, hace un buen cierre que viene muy bien. Bueno, o sea, en ese avance, que es la ruptura precisamente de la identidad colectiva, se ha roto toda identidad colectiva de la religión, de la clase, ¿sí?, de la unidad de los trabajadores, todo se ha roto, incluyendo la del género, la de la familia. Y la comunidad organizada en Perón tiene entre sus instituciones fundamentales a la familia, a la educación y al trabajo. O sea, lo que se nos venía diciendo es que del 90, con el avance voraz del neoliberalismo, lo que había vencido, había dejado entonces vencido a eso que era nuestra concepción. Porque si bien Perón es, yo digo, es nuestra concepción. Es la concepción del pueblo argentino, que no es además sino la extensión en Perón mismo de un proyecto histórico independentista. Porque esto de la organización de la comunidad y la propuesta de ir más allá y de ir a la construcción de una América Latina unida, que Perón primero lo plantea en el 53 en una reunión secreta, después esto se conoce detalladamente en la Hora de los Pueblos, pero Perón, cuando cae en el 55, dice, no en el 55, lo dice después, yo en verdad podría haber reprimido ese golpe. No me costaba mucho. Podía sofocar el golpe
en su lugar central, que era en Córdoba, mandar a fusilar a algunos generales que estaban acá dispuestos, probablemente armar al pueblo, habríamos muerto 1 millón de argentinos, muy probablemente, y probablemente hubiéramos vencido, pero ¿habría vencido América Latina? Se pregunta, no. Porque dice Perón ahí, no es posible que un país aislado, un Estado en América Latina pueda liberarse si no se libera en conjunto con los otros países de América Latina. Y yo he luchado siempre por la construcción de su unidad. Y nos cuenta toda la historia del ABC y del fracasado ABC a partir de las posiciones, no, de las imposibilidades, a pesar de posiciones favorables que tuvo el general Ibáñez en Chile y Getúlio Vargas antes de suicidarse en el 54 en Brasil. Perón dice en esos años, sin unidad latinoamericana, no hay posibilidad de desarrollo de la comunidad organizada. ¿Y qué pasó? Y pasó eso. Cuando él dice Latinoamérica unidos o dominados, en el 2000 ya hace todo el estudio histórico de por qué eso iba a suceder, nos estaba instando a la construcción de un gran espacio latinoamericano. Gran espacio al que habíamos sido convocados ya por el mismo San Martín. Espacio al que de alguna manera cuando Chile pide esa integración, ya dentro de la Junta Moreno se opone. Es decir, dice Perón en algún lugar, nosotros siempre tuvimos desde el momento de nuestra constitución 2 proyectos. Nuestro proyecto independentista y nacional, hispano, y el proyecto anglosajón. El proyecto anglosajón permaneció de Rivadavia para acá, y a lo largo de la historia, yo que soy continuidad, puedo decir que para atrás teníamos a San Martín, a Rosas, Irigoyen y a Perón, y el resto han sido anglosajones, que son lo opuesto a la comunidad organizada desde la concepción filosófica. Claramente, cuando hoy vemos que el neoliberalismo finalmente no se pudo imponer, que está en una lucha voraz, y hay que comprender perfectamente este tiempo, y no creer que esto es un enfrentamiento entre China y Estados Unidos, como si fueran naciones confrontadas, porque si no, erraríamos absolutamente la cuestión. Después lo podemos hablar a esto. Pero precisamente lo que se ha puesto en cuestión, lo que este momento de la historia pone en cuestión, es la mirada neoliberal de la ruptura de toda identidad colectiva, y lo está poniendo en cuestión en todos lados. Y entonces, el globalismo financiero, transnacional, negador de la nación, no puede avanzar mucho más allá. Precisamente en su lugar de nacimiento, que es en los Estados Unidos, en donde ese capital comenzó su voraz desarrollo a partir de la negación de la convertibilidad del dólar en oro con Nixon, y de ahí para adelante Estados Unidos, cosa que todos les llama la atención. Saben que desde el año 74 Estados Unidos tiene déficit comercial, y que desde el año 74 para acá sumamente tuvo 3 años de superávit fiscal. ¿Quién financió todo ese tiempo hasta el 2025, desde 1970 para acá? Ese lujo que se ha dado a Estados Unidos. En ese tiempo, ese capital se desarrolló, y ese capital que parecía que estaba llamado a conducirlo todo, está teniendo ahora un cuestionamiento que por lo menos ya no lo hace más hegemónico. Entonces, este momento, y trayendo precisamente estas ideas de comunidad organizada y la propuesta de Perón, creo que una de esas actualizaciones que la tuvo a la doctrina cuando él había dicho en el 47, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y cambia eso por la unidad nacional en el 74, y dice, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Creo que la actualización hoy, y que tenemos el espacio para hacerlo, es que no hay para un iberoamericano nada mejor que otro iberoamericano. Y me parece que eso sintetiza muy fuertemente lo que tendríamos que construir en este tiempo. Lo sintetiza. No hay política nacional sin política internacional. No hay independencia, no hay soberanía económica posible si no pensamos en clave mundial. Y eso nos lo enseñó Perón.